Laura Luelmo estaba en un gran momento de su vida, cumpliendo su sueño de vivir de lo que más amaba hacer, la pintura. Esa misma pasión la llevó a instalarse en el municipio de El Campillo, en Huelva, España, para cubrir una baja como profesora de artes plásticas en un instituto cercano. La profesora llegó a una ciudad acogedora, muy lejos de casa, donde no solo iba a trabajar, sino también explorar el lugar, disfrutar del paisaje entre las verdes sierras y vivir nuevas experiencias. Quizás tendría la oportunidad de conocer gente y hacer nuevos amigos, pero nada de esto sucedió. A pocos días de instalarse allí, una persona que había estado siguiendo todos sus pasos frenó de golpe sus sueños y aspiraciones. La joven de tan solo 26 años tuvo un cruel destino en manos de un hombre que, cuando las autoridades descubrieron su identidad, supieron que habían cometido un grave error. ¿Quién era este monstruo y qué fue lo que le hizo a Laura Luelmo? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Laura Luelmo Hernández nació en Zamora, España, el 16 de septiembre de 1992, hija de María Teresa Hernández y José Ángel Luelmo. La pareja tenía 3 hijos en total. Desde pequeña siempre supo que el arte sería su destino, por eso estudió en el bachillerato. La joven tenía talento nato y cuando egresó, continuó sus estudios en la Universidad de Bellas Artes. Allí desarrolló sus dotes como dibujante, pintora, caricaturista y retratista. Estudió artes plásticas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de las Américas en Puebla, México. En la primavera de 2016, una serie de caricaturas cervantinas dibujadas por ella figuraron en el Museo de la Biblioteca Nacional Española, demostrando que tenía un gran futuro. En su perfil de Instagram se pueden ver varias de sus obras que aún perduran después de su triste final. Laura, además de dedicarle amor a la pintura, era fotógrafa, diseñadora y también docente. Enseñaba lo que más le gustaba, artes plásticas, una dedicación para la que parecía tener también un talento natural. La joven había comenzado a dar clases como suplente en el Colegio Nuestra Señora del Rocío. Fue esta misma vocación que la llevó a encontrar trabajo como profesora de educación secundaria y bachillerato en el Instituto Vázquez Díaz de Nerva, para cubrir una baja a comienzos de diciembre de 2018. Todo lo que vino después fue inesperado. Laura no había tenido tiempo de buscar con calma un lugar donde vivir, por lo que una compañera le ofreció alquilar una casa cercana al centro educativo, ubicada en la localidad de El Campillo. Sin tener más opciones, aceptó. Lo que no sabía era que había sellado su destino para siempre. Cuando Laura llegó al que sería su nuevo hogar, en el número 13 de la calle Córdoba en El Campillo durante unos meses, acomodó sus pertenencias y saludó a sus nuevos vecinos. Sin embargo, uno de ellos llamó su atención. No era como los demás. Tenía algo que la inquietaba en su manera de observar fijamente. Desconcertada, mandó un mensaje a su novio comentándole esto. Pero ¿quién era este sujeto? Se trataba de un hombre de origen gitano, llamado Bernardo Montoya, de 50 años, y Laura no estaba equivocada en tener un mal presentimiento sobre él. La proximidad de sus casas, una frente a la otra, la intimidaba. Cada vez que tenía que salir a la calle, él siempre la estaba observando, y esto se lo comentó a su novio de ese entonces llamado Teófilo Jiménez, pero la joven tenía obligaciones que cumplir, y contra todo pronóstico, continuó con su vida sin saber el pasado terrorífico que cargaba aquel sujeto sobre su espalda. Se convirtieron en algo peor. El 12 de diciembre de 2018, tan solo 3 días después de que Laura había llegado al Campillo, su estancia pacífica se convirtió en terrorífica
cuando decidió hacer algo de ejercicio en los alrededores. Luego, a eso de las 5 de la tarde, fue a realizar unas compras a un supermercado de la localidad. Hasta ese momento, todo había marchado bien, pero aquel sujeto había estado siguiendo todos sus pasos y esperó con paciencia el momento justo para atacar. Lo último que supo la familia de Laura fue que había salido a correr por la tarde del 12 de diciembre. Después no supieron nada más de ella. Sin perder más tiempo, dieron aviso a las autoridades de El Campillo. A su vez, la amiga de Laura, al no poder contactarla y no haber acudido a trabajar, dio aviso también a las autoridades. La Guardia Civil empezó a buscarla sin éxito. Después, cayendo en la cuenta de que estaban ante una situación muy grave, se les unieron más de 200 personas, entre agentes y voluntarios, pero sus esfuerzos fueron en vano. La joven zamorana seguía sin aparecer y las incógnitas comenzaron a crecer con el paso de los días. Laura seguía con vida. ¿Quiénes eran los sospechosos? ¿Cuáles eran las hipótesis que manejaba la policía? Ezequiel Romero, coronel de la Guardia Civil, no descartó ninguna hipótesis y creía que cualquier persona podría ser sospechosa. Los agentes interrogaron a todos los vecinos del pueblo y a las personas cercanas a la joven desaparecida. Lo único que la policía descartó desde el principio fue que Laura se hubiese marchado por voluntad propia. La geolocalización de su teléfono celular indicaba que había estado a 9 kilómetros de su casa de alquiler, cerca de un pantano, por lo cual no debería estar muy lejos. Los días pasaban y los vecinos comenzaron a señalar a una sola persona. A tan solo 5 metros de la casa de Laura vivía Bernardo Montoya, quien desde la desaparición de la joven no había vuelto a ser visto por los vecinos. Tanto él y su coche Alfa Romeo negro sospechosamente no volvieron a circular por el pueblo. El hombre vivía solo desde hacía menos de un mes, en una casa que compraron sus padres en los años 90. De hecho, la casa donde se alojaba Laura, que llevaba años sin ser alquilada, la habían construido los padres de este sujeto. Luego se la vendieron a una mujer, quien a su vez se la alquiló a Laura. Mientras el principal sospechoso continuaba con paradero desconocido, la Guardia Civil comenzó a rastrear pozos, pantanos, cuevas y grutas de la zona. Otros agentes buscaron a Laura por caminos y pistas forestales. Mientras tanto, los vecinos que conocían a la perfección el terreno descartaron que la docente hubiera tenido un accidente mientras se ejercitaba, porque los cambios en el camino no eran abruptos, a pesar de que se encontraban entre montañas. El jefe de la Guardia Civil, a diferencia de los vecinos, creía que podría haber sufrido un accidente en algún lugar de la montaña. No obstante, el tiempo pasaba y cada vez cobraba más fuerza la hipótesis de que una persona se pudo haber cruzado en su camino y que Laura tal vez ya había perecido. Las autoridades comenzaron a pensar que si había tenido un accidente, parecía improbable que su cuerpo no estuviese a metros de las sendas deportivas. Por otro lado, el teléfono de Laura permaneció activo hasta las 9 de la noche del 12 de diciembre. Las autoridades se preguntaban si Laura se había quedado sin batería o alguien más lo apagó. Laura estaba haciendo ejercicio físico, pero se descartó que hubiera sufrido un paro cardíaco o una lesión. El infarto la habría dejado tendida en el camino principal, donde se inició la búsqueda. Cualquier otra dolencia la habría llevado a apartarse, pero no muy lejos. A partir de ahí, todo fueron incógnitas. 5 días después de la intensa búsqueda, el operativo llegó a su fin, y no de la manera en que hubiesen deseado. El cuerpo semidesnudo y sin vida de Laura fue hallado por un vecino de la zona durante la mañana del 17 de diciembre, con signos evidentes de violencia. Laura estaba junto a una zanja y cubierta por ramas, como si alguien hubiese intentado ocultarla. Su ropa estaba desperdigada por el lugar. El hallazgo fue a 5 kilómetros de donde se alojaba, en dirección contraria de donde se había hallado su teléfono celular. Un equipo de expertos se trasladó desde Madrid hasta Zalamea
para examinar el cuerpo y el lugar de investigación. Allí dieron con varias huellas de pisadas y ruedas de vehículos que podrían brindar alguna pista sobre si había sido asesinada allí o la trasladaron. Tras confirmarse la identidad del cuerpo, el único hombre del que tenían ligeras sospechas pasó a estar en el punto de mira de los agentes. Se trataba del vecino que vivía frente a la joven, Bernardo Montoya. El final de la búsqueda fue como un balde de agua fría para todo un país que había mantenido la esperanza de encontrarla con vida. De esta forma, los investigadores comenzaron las indagaciones de inmediato. Entre los sospechosos estaba Bernardo Montoya y su hermano gemelo Luciano. La policía se dio a la tarea de buscarlo, pero rápidamente el hermano fue descartado, pues tenía una coartada sólida que lo ubicaba en otro lugar, quedando como único sospechoso el vecino de Laura, Bernardo, por lo cual se intensificó su búsqueda. Pero ¿quién era este sujeto? ¿Y por qué los vecinos lo señalaron desde un principio? La verdad enfurecería a todo un país. Bernardo Montoya era originario de Cataluña. Desde pequeño, él y su hermano se metían en constantes problemas, tanto en la escuela como en el vecindario. Esto fue escalando gradualmente mientras crecía. Con el tiempo logró casarse. No obstante, se separó debido a que su esposa no logró soportar sus maltratos y sus adicciones. Resultaba que Montoya acumulaba varias causas por robos, peleas e intimidaciones, pero eso no era lo peor. El sujeto había sido condenado en 1995 por asesinar a puñaladas a una anciana de 82 años para que no testificara en su contra. Aquella condena se redujo cuando el juez consideró sus adicciones a las drogas como atenuantes. Esto provocó que recibiera varios permisos durante su condena, hasta que quedó en libertad en octubre de 2018, tan solo 2 meses antes de asesinar a Laura. Montoya era un exconvicto con cargos muy graves, que había pasado desapercibido en el municipio y que se burló de la justicia, la comunidad y por sobre todo de Laura, demostrando que seguía siendo el mismo monstruo de hacía 23 años atrás. El 18 de diciembre, las autoridades por fin lograron ubicarlo. Si bien al principio negó conocer a la joven, las autoridades no dejaron de insistir. Sintiéndose presionado por la policía, Montoya decidió huir del interrogatorio, tomó su coche y se dirigió a toda velocidad hacia el campo. Desde ese momento, se inició una persecución que duró poco más de 1 hora, hasta que lograron detenerlo a 50 kilómetros de distancia del pueblo. Así, el 18 de diciembre, se produjo su detención y las autoridades lo trasladaron nuevamente de regreso. La llegada del sospechoso a su vivienda provocó que una horda de vecinos furiosos protestaran al grito de asesino y todos somos Laura. Los agentes decidieron que era momento de actuar y con el hombre presente realizaron un registro domiciliario. Lo que encontraron allí fue más que incriminatorio. No solo encontraron restos de sangre de la joven, sino también las compras que realizó el día 12 en el supermercado, entre otras de sus pertenencias. Ya no había dudas. El presunto asesino de Laura Luelmo había caído. Ahora solo tenían que demostrar con pruebas ante la justicia que aquel sujeto era el responsable del crimen. Posterior a eso llegó la necropsia, que reveló restos biológicos de Bernardo Montoya sobre el cuerpo de la docente. El sospechoso, con todas las pruebas en su contra, confesó que había llevado a Laura a su casa para que le ayudara a mover unos muebles, pero que luego de eso no supo más de ella. Evidentemente nadie creyó en su confesión y días después reconoció que la atacó y la privó de su libertad. En su relato, Montoya reveló que Laura le preguntó por un supermercado, pero él la engañó y la mandó a un callejón sin salida. Luego se subió a su coche y llegó a la ubicación antes que ella para sorprenderla. Una vez allí la golpeó en la cabeza y la empujó contra el maletero dejándola inconsciente. Posteriormente la metió en la cajuela del coche. Le ató las manos en la espalda, la envolvió en una manta y la trasladó hasta el lugar donde su cuerpo fue localizado. Antes de quitarle la vida, la desnudó de la cintura para abajo e intentó abusar de ella, pero no lo consiguió. Según su relato,
Laura estaba viva cuando la abandonó. A partir de su confesión, la policía comenzó a barajar la hipótesis de que la profesora había fallecido desangrada tras ser abandonada por su asesino. Según el informe de la necropsia, la víctima pereció entre 2 y 3 días después de ser raptada por su vecino. Continuando con esta hipótesis, desde el momento en que fue llevada a la zanja, transcurrieron 75 minutos de verdadero terror, en los que Laura fue agredida íntimamente, tras ser maniatada y golpeada brutalmente. Ante sus intentos de huir, la chica recibió hasta 40 golpes con una piedra, pero no falleció en el acto, sino que su agonía se extendió por 2 o 3 días más. Tras 17 días, en el Instituto Anatómico Forense de Huelva, los restos mortales de Laura Luelmo fueron entregados a sus seres queridos y cremados. Luego del desgarrador desenlace, los familiares se desplazaron hasta Zamora, donde la docente fue despedida en la más estricta intimidad. El asesinato de la joven profesora española causó una fuerte consternación en el país. Sentimientos de rabia y frustración se mezclaron con el horror del crimen y con la inmensa tristeza por la pérdida de una mujer tan llena de luz y esperanzas a futuro. Su perfil de ex, que siguió abierto después de su fallecimiento, se llenó de condolencias y sentidos mensajes de despedida. Bajo el hashtag Laura Somos Todas, se agruparon en las redes sociales mensajes diversos, que fueron desde la protesta indignada contra la violencia hasta las palabras de apoyo a los seres queridos de la fallecida. Sus redes sociales dieron cuenta del lamento y sobre todo la rabia de un feminismo combativo, del que la propia Laura formaba parte. Su último mensaje en X, precisamente, era una ilustración que ella misma creó, especialmente para las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. En sus últimos retweets, tuvo una triste premonición y decía: te enseñan a no ir sola por sitios oscuros, en vez de enseñar a los monstruos a no hacerlo. Ese es el problema. En ese mensaje, Laura aludía a aquellas personas que odiaban a las mujeres, como quien finalmente acabó con su vida. Los padres de la joven se pronunciaron en público, a través de una carta en la que cargaron duramente contra el gobierno, por no haber tenido vigilado al asesino. Para ellos, el Estado fracasó estrepitosamente, al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de su hija, al exponerla a un ser monstruoso. Tras la denuncia, los padres reclamaron una revisión del Código Penal. El presidente de España, Pedro Sánchez, envió sus condolencias y sus palabras de aliento a la familia de Laura y subrayó que España estaba llorando con ellos. En el Congreso de los Diputados, Sánchez anunció que se aprobarían nuevas medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y reforzar la libertad vigilada de quienes hayan cumplido condena por cargos contra la vida y la libertad de las mujeres. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo se refirió al asesinato de Laura como un feminicidio por su condición de ser una mujer libre, y apuntando que como padre de 2 hijas, era incapaz de imaginar el dolor inconsolable de la familia por esta pérdida. El juicio contra Bernardo Montoya comenzó en 2021. El acusado se enfrentó a un jurado popular y a una posible pena de 32 años de prisión por los cargos de detención ilegal, agresión íntima y feminicidio. Tras una larga investigación, los agentes pudieron reconstruir los hechos. Así pudieron comprobar que Montoya dio una dirección errónea a Laura cuando ella le preguntó por un supermercado. Una vez que la chica regresaba de hacer las compras, se encontraba caminando por aquel callejón. Montoya apareció para subirla por la fuerza a su vehículo. Para esto, sacó un objeto con el que la amenazó y la forzó a subirse al vehículo. Una vez dentro, la amordazó y la ató. Luego de esto, la llevó hasta su domicilio donde la forzó a entrar, pero no fue fácil, ya que Laura se defendió y le dio una patada en la mandíbula, provocándole un fuerte dolor por el que más tarde tuvo que asistir al médico. El asesino respondió golpeándola en la cabeza y la dejó inconsciente. Una vez hecho esto, procedió a abusarla. Luego envolvió a la joven con una manta y la metió en su coche para llevarla a un descampado, a 10 kilómetros de El Campillo. Al llegar, la bajó y regó su ropa por el lugar,
para simular que ahí habían ocurrido los hechos. Según los últimos informes policiales, Laura no sufrió, debido a que el golpe en la cabeza la dejó inconsciente de inmediato. Cuando a Montoya le tocó el turno de declarar ante el juez, cambió radicalmente su versión de la historia. Según su nueva declaración, Laura estaba viviendo en una casa que antes habitó su familia, y debido a esto, su pareja Josefa sintió celos de la joven profesora. Según el acusado, Josefa sufrió un ataque de ira cuando vio a su pareja hablar con ella, y por ello, le dio un fuerte golpe en la cabeza con una escoba, lo que explicaría el rastro de sangre que había dentro de la casa. Luego la maniató y tomó un martillo, con el que volvió a golpearla. Para justificar que Laura estaba semidesnuda, Montoya dijo que el pantalón se le enganchó en los matorrales. Luego de su testimonio, el juez dictó una orden de detención contra la novia. Montoya aseguró que era ella quien sabía dónde estaba la supuesta arma homicida, el martillo. La sospechosa fue citada a declarar. Sin embargo, en un principio no se presentó en los juzgados, porque según ella, estaba enferma. Finalmente, días después pudo presentarse, se declaró inocente y entregó papeles que justificaron su ausencia a declarar. Gracias a esto, la orden de detención en su contra se paralizó. De todas formas, las nuevas declaraciones del acusado no pudieron ser respaldadas, a diferencia de las pruebas que sí lo incriminaban a él como el verdadero asesino. Tras comparecer en el juzgado durante 5 horas, Montoya fue trasladado a prisión, pero antes declaró ante las cámaras y pidió disculpas a la familia de Laura. El caso se mediatizó a tal nivel que todo un país estaba pendiente de la sentencia. Muchos se preguntaban por qué no habían existido medidas de prevención contra el acusado. Durante su encarcelamiento, Bernardo Montoya llegó a pedir que no lo sacaran de la cárcel porque volvería a asesinar. En julio de 2023, un jurado popular declaró culpable por unanimidad a Bernardo Montoya. Fue sentenciado a prisión permanente revisable por agresión íntima y asesinato agravado por el género, con un periodo que podría durar entre 25 y 35 años. Además, se le ordenó indemnizar con 400 euros a los padres y los hermanos de Laura. Luego del tan esperado veredicto, la familia de la profesora agradeció el apoyo que le brindó la sociedad en el momento más duro de su vida y recordaron a Laura, así como su obra artística, que aún prevalece en su página web. El 12 de diciembre de 2023, se cumplieron 5 años del caso de Laura Luelmo, que conmocionó a toda España en 2018. Por ello, por aquel talento que la caracterizaba y la huella artística que dejó, la población española le rinde homenaje cada año, en esta fecha, para mantener su memoria presente. El asesinato de Laura Luelmo y el eco que produjo su caso se debió no solo a la atrocidad del hecho, sino también a su similitud con el asesinato de Diana Kerr. Ambos casos abrieron el debate sobre el seguimiento a los exconvictos, luego de obtener su libertad. El cumplimiento de las condenas impuestas no parece garantizar que los sujetos no vuelvan a cometer actos de la misma índole, o incluso peores. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.